Bien, voy a comenzar con esta grabación el repaso de los exámenes del curso 21-22 con el primer examen de febrero, ¿vale? La primera situación, que ya sabéis que siempre va a estar fundamentalmente, se va a centrar en dos grupos, en los temas uno, 2, 3 y 4. Yo creo que en este caso es bastante sencilla. Me hablan de que Orgiles en el año 2012 estudió los síntomas de los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes en función de la edad y el sexo. Y me dicen que en una muestra de 2.522 niños y adolescentes, el 26% de los participantes obtienen puntuaciones elevadas en algún trastorno de ansiedad, puntuando, dice las niñas, significativamente más alto en todos los trastornos, excepto en el trastorno obsesivo compulsivo. Vale. Imagine que usted dispone de una muestra de 180 niños y niñas en las que obtiene los resultados para el trastorno de ansiedad generalizada que se muestran en la siguiente tabla. Cuando dice la siguiente tabla se refiere a la tabla que aparece aquí a la derecha. Yo creo que el problema es bastante sencillo. En la parte de la izquierda aparecen los datos correspondientes a Orgiles del 2012, en los que presentan un porcentaje del 26%, 0,26, y la muestra fue de 2.522 niños. Y luego después está en la muestra que nosotros tenemos, en la que ya tenemos dos grupos desglosados por sexo, y me dan la media y la cuasi desviación típica de cada uno de los dos grupos. Como veis, las dos muestras no son equilibradas, las dos muestras tienen diferente número de individuos y las dos muestras evidentemente que son independientes. Es imposible que sean los mismos cuando estoy desglosando por sexo. Y lo que yo quiero evaluar es si existen diferencias o no significativas entre los niveles de ansiedad generalizada en los dos grupos, entre los niños y las niñas. Una vez que tengo claro cuál es la situación del problema, vamos a empezar a responder a las diferentes cuestiones. Primera, utilizando los datos de Orgilés del 2012, que son los que aparecen aquí en rojo, y con un nivel de confianza del 99%, determine los límites del intervalo de confianza para la proporción de niños y adolescentes en la población que presentan puntuaciones elevadas. Bueno, el problema es bastante simple. A partir de la proporción muestral, tengo que construir un intervalo de confianza para la pi, para la proporción poblacional. Yo siempre que tengo que construir un intervalo de confianza, empiezo construyendo, calculando el intervalo de confianza de la variable correspondiente, que en este caso, como veis, en vuestro formulario es una z, una normal 0,1. El valor correspondiente a la derecha, en una z, el que acumula hasta él una probabilidad, cuidado, no 0,99, 0,995, tengo que contar la cola esta de la izquierda, pues el valor correspondiente es 2,58. Una vez que ya sé el valor correspondiente de la z, voy a calcular el error típico del estadístico, el sigma p. Esta es la fórmula para calcular el sigma p, con lo cual lo único que tendría que hacer es raíz cuadrada de lo que vale la p en la muestra, el valor del estadístico muestral 0,26 por 1 menos 0,26 y dividido entre la n, que en el caso de Orgile la muestra era de 2.522. Eso me da como resultado 0,0087, por lo que el error máximo sería el valor de la z que antes calculé de 2,58 por el 0,0087 y eso da 0,022. Sabéis que ese sería lo que determina el parámetro o el valor que determina la anchura del intervalo. Para calcular el intervalo, lo único que tengo que hacer es al valor del estadístico, en este caso la proporción muestral 0,26, sumar y restar respectivamente el 0,022. Haciendo las operaciones me queda que el borde de la izquierda, el extremo de la izquierda del intervalo de confianza es 0,238 y el de la izquierda 0,282. Redondeando a dos decimales sería entre 0,24 y 0,28, que es la aproximación que viene aquí, con lo que la respuesta correcta evidentemente sería la B. Segunda pregunta, para comprobar si en la población las varianzas en los grupos de niños y niñas en el trastorno de ansiedad generalizada son diferentes, ¿cuál de las siguientes hipótesis es la correcta? Bueno, si yo tengo que contrastar si las varianzas son iguales o diferentes, lo único que tengo que tener claro es que la hipótesis alternativa siempre tiene que ser diferencia, nunca igualdad, entre los parámetros poblacionales que vaya a pretender determinar si son iguales o diferentes, porque la hipótesis alternativa nunca puede llevar un igual. Desde esa perspectiva, la hipótesis nula es que las varianzas son iguales y hipótesis alternativa que las varianzas son diferentes, por lo que la respuesta correcta sería la C, hipótesis nula, que las varianzas son iguales. Me dice ahora que utilizando los datos de los que usted dispone, que son los que aparecen aquí arriba a la derecha, y tomando un nivel de confianza el mismo del 99%, suponemos que las varianzas poblacionales de niños y niñas son, pues eso es lo que tengo que determinar, si son iguales o si son diferentes.
Para ello, tal y como viene en el formulario, tengo que calcular el estadístico del contraste basado en la F, que me obliga a dividir la cuasi varianza del primer grupo entre la cuasi varianza del segundo grupo. El pico, no olvidéis que es la cuasi varianza. Por lo tanto, tendría que dividir 3.4 primer grupo elevado al cuadrado entre 3.1 elevado al cuadrado. Eso me da 1.2 y los grados de libertad serían n-1, en el caso del numerador 59, entre 120, es decir, 59 y 119 respectivamente. Perfecto. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer ahora? Pues lo que yo tendría que hacer ahora es determinar los valores críticos que me van a marcar la zona de aceptación de la hipótesis nula. Tened cuidado que el contraste, como veis, es bilateral. Por lo tanto, va a haber un valor crítico a la izquierda y un valor crítico a la derecha. Para calcular ambos valores críticos me voy a la F de Student, 59, 119, fijaros que son los grados de libertad. La más cercana, la que voy a aproximar, es la F60, 120, que es la que aparece en el formulario del que nosotros disponemos. Si miráis en el formulario, para calcular el valor de la derecha, como siempre, la probabilidad que se acumula esta vez sería 0.995, que sería este 1.747. Y para calcular el borde de la izquierda, si fuese simétrica, pues este sería el opuesto. Pero tener en cuenta que la F no es simétrica. Para ello tengo que utilizar la propiedad recíproca, que también aparece en el formulario. Para calcular en este caso el extremo de la izquierda, tengo que hacer el inverso del de la derecha. ¿Vale? El inverso, no el opuesto. 1 entre 1.747. De ahí obtengo este 0.572. Una vez que ya tengo los dos extremos del intervalo de confianza, que insisto que determinan la zona de aceptación de la hipótesis nula, veo que el estadístico del contraste cae en esa zona de aceptación. Conclusión, pues a partir de los datos que yo he obtenido, tengo que suponer que las varianzas poblacionales en ambos grupos son iguales. No hay diferencias en relación con la varianza entre niños y niñas en la población. Cuarto, para comprobar con los datos de su muestra si las puntuaciones en la media de ansiedad generalizada es mayor en el grupo de la niña que de los niños, ¿cuál sería la hipótesis nula que tendría que plantear? Bueno, en este caso, si yo lo que quiero demostrar, me dicen, es que la ansiedad generalizada es mayor en las niñas que en los niños, pues la hipótesis alternativa, que siempre es la hipótesis del investigador, es que la media de las niñas es mayor que la media de los niños, algo que aparentemente parece observando los datos. Fijaros que la media de las niñas es 6.5, la media de los niños 5.2. La pregunta es si será significativa esa diferencia que visualmente veo. Por ejemplo, antes acabo de ver que también parecía que la variabilidad dentro de las niñas era mayor que la de los niños, y acabo de ver en la pregunta 3 que no era así, no era significativa esa diferencia. Vale. Sabiendo que la hipótesis alternativa, como decía y digo, es que la media de las niñas es mayor que la media de los niños, la hipótesis nula sería la contraria, media de las niñas menor o igual que la media de los niños. Por consiguiente, la respuesta correcta, como veis, sería la C. Quinta pregunta. El estadístico del contraste y el nivel crítico para comprobar la hipótesis antes planteada, ¿cuánto vale? Bueno, fijaros que me tendría que ir dentro de las muestras independientes a ver cuál es el estadístico que tengo que utilizar para determinar si existen o no diferencias entre las medias, y hay dos opciones, asumiendo que las varianzas dentro de los dos grupos son iguales o que son diferentes. En este caso, remitiéndome a dos preguntas anteriores, a la pregunta 3 vi que las varianzas poblacionales eran iguales. Por consiguiente, calculo el estadístico del contraste, suponiendo que las varianzas de los dos grupos son iguales. Esta es la fórmula, esta fórmula que parece tan difícil. Todos los datos son los que justamente tengo aquí. Lo único que hago es coger la calculadora, sustituir y me queda 2.567, redondeando a dos decimales por 2.57. La T, fijaros que los grados de libertad serían N1 más N2 menor 2, en este caso 178, y necesito, para poder dirimir si es la respuesta correcta la A o la B, calcular el nivel crítico. Bueno, en este caso, fijaros que el contraste es unilateral derecho, fijaros que la hipótesis alternativa apunta hacia la derecha, por lo tanto tendré la zona gorda de probabilidad nivel 1 menos alfa, y tendré un valor crítico, que no me voy a molestar en calcular porque no lo necesito, ¿vale? Y luego yo el estadístico del contraste que he calculado 2.57, y hacia la derecha tendré en este caso digo el en singular porque al ser unilateral, derecho en este caso, el nivel crítico está concentrado solamente en una parte. Como los grados de libertad son mayores que 100, automáticamente la T de Student la puedo aproximar mediante una Z. Si me voy a la Z, la normal 0,1, y veo el valor 2.57, enseguida deduzco que la probabilidad que queda por encima, el nivel crítico, es 0.0051,
por lo que la respuesta correcta es claramente la B. Sexta pregunta. Los resultados obtenidos en la pregunta anterior nos permiten afirmar que, ¿qué es lo que nos permiten afirmar? Pues el problema es que me lo hacen con dos niveles de confianza o con dos niveles de significación. En este caso me hablan de dos niveles de confianza. 95%, 99%. Pues yo he construido, siempre que me salen dos niveles de confianza diferentes, me hago una tabla. La primera columna, nivel de confianza, nivel de significación, nivel crítico. Veo si P es menor que alfa. En el caso de que sea, pues el test será significativo. Y en el caso de que sea de significativo, pues la decisión será rechazar la hipótesis nula. Si el test no fuese significativo, pues me tendría que quedar con la hipótesis nula, como ocurrió previamente con el contraste de las varianzas. Vale. Con un nivel de confianza de 0.95, 95%, el nivel de significación sería 0.05, ¿vale? 1 menos 0.95. El nivel crítico acabo de ver en la pregunta anterior que era 0.0051. Pregunta, ¿es P más pequeño que alfa? Pues evidentemente que sí. Por lo que el test es significativo, decisión correcta, pues tendría que rechazar la hipótesis nula. ¿Qué ocurre con un nivel de confianza del 99%? Pues lo mismo, que también sigue siendo significativo, ¿no? El nivel de confianza 0.99, nivel de significación sería 0.01. También, como veis, 0.0051 es menor que 0.01, por lo que P también es menor que alfa, el test también es significativo y en ambos casos la decisión es rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál sería entonces la conclusión? Pues que en ambos casos el test es significativo, por lo tanto puedo afirmar que la media de las niñas es menor o igual que la media de los niños, o al revés, que la media de las niñas es mayor que la media de los niños. ¿Con qué nivel de confianza? Pues con un nivel de confianza del 99%. ¿Vale? Si digo del 99%, se sobreentiende también que es del 98, 97, 96, 95 incluido, es decir, cualesquiera menor. Respuesta correcta, la B. Séptima pregunta. Suponiendo que el tamaño del efecto para el contraste de hipótesis sobre la diferencia de niños y niñas en cuanto al trastorno de ansiedad fuese 0.4, ¿cómo lo tenemos que interpretar? Bueno, es muy fácil, ¿eh? Más fácil de lo que parece. Cuando me dan en la diferencia 0.4, ese tamaño del efecto marca la diferencia que hay entre los dos grupos, siempre entre la media de los dos grupos. Lo único que tengo que hacer es esa diferencia trasladarla a una z normal 0,1. Me voy a la tabla de la normal 0,1, el valor 0.4 me da como probabilidad 0.6554. Y a partir de ahí, la interpretación es bastante sencilla, ojo, siempre en relación con la media de los grupos. Me explico. Fijaros que los niños tienen peor media que las niñas, 5.2, 6.5, es decir, que las puntuaciones de los niños son inferiores que la de las niñas. En relación con este 65.54, ¿qué es lo que yo podría decir? Pues, por ejemplo, desde la perspectiva de las niñas, que son las que tienen mejores puntuaciones, que el 65.54% de las niñas tienen mayores puntuaciones en ansiedad que la media, importante eso, de los niños. Solamente desde la perspectiva de las niñas, el 34,46%, parte contraria, tienen peores puntuaciones que la media de los niños. Al revés, desde la perspectiva de los niños, pues el 65,54% de los niños tienen peores puntuaciones en ansiedad que la media de las niñas, solo el 34,46% de los niños tienen mejores puntuaciones que la media de las niñas. De todas las respuestas, la correcta es la que está aquí señalada, que se corresponde con la C. Octava pregunta. En un contraste de hipótesis sobre una media, si incrementamos el tamaño muestral, ¿qué es lo que ocurre? El apartado A me dice que disminuye la potencia del contraste, ¿no? Bueno, la potencia del contraste, el 1 menos beta, fijaros que está relacionada con la probabilidad de rechazar o de aceptar la hipótesis nula, ¿eh? Cosa que evidentemente no es cierta, que la potencia está relacionada con, no con el hecho de aceptar la hipótesis nula. Con lo cual, las dos opciones anteriores son falsas. Al aumentar el tamaño de la muestra, ni disminuye ni aumenta la potencia del contraste ni el error de tipo 2. 9. Cuando la hipótesis alternativa marca el sentido de una diferencia, nos encontramos ante ¿qué? Pues evidentemente ante un contraste unilateral, ya lo hemos indicado antes. El contraste bilateral, cuando la hipótesis alternativa, por ejemplo, es distinta, caso que por ejemplo antes vimos,
y el contraste es unilateral cuando marca la hipótesis alternativa hacia una parte. Sin más, pasamos a la situación 2. En la situación 2 me dice que en el TFG, en el trabajo de fin de grado de un estudiante, se presenta un proyecto para analizar si la calidad de la escritura de los estudiantes de secundaria depende del destinatario del escrito. Ese sería el factor. Que fuera evaluado por el profesor, que fuera una redacción dirigida a los padres o un escrito para otro estudiante de la misma clase. Vemos que el factor tiene 3 niveles. Lo que hace el sujeto este es seleccionar un aula de 10 estudiantes que en su hora de clase semanal y durante 3 sesiones consecutivas realizan en diferente orden cada una de estas 3 redacciones. Con lo cual, fijaros que antes de seguir es un diseño de muestras repetidas o relacionadas. En este caso, sí que hago pasar a todos los sujetos, a los 10 estudiantes, por las 3 situaciones experimentales. Carta dirigida a un profesor, carta dirigida a los padres o escrito para otros de los estudiantes. Me dan ahora, sabiendo que la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados del error, la del factor y la de los totales valen los valores que ahí aparecen, pues conteste a las siguientes preguntas. Me parece que es bastante sencillo, ¿no? Es un diseño, como ponemos, en el que se pretende evaluar si el factor destinatario es significativo en relación con la calidad de la escritura. La variable dependiente es la calidad del escrito y el factor que supuestamente tendré que ver si influye o no en esa calidad, pues es el destinatario. Ese sería el factor, hay un único factor en el diseño y tiene 3 niveles: profesor, padres, compañero. Y como decíamos y repetimos, es intrasujetos porque todos los sujetos pasan por todas las situaciones experimentales. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la hipótesis provisionalmente verdadera en este trabajo? Bueno, lo que tengo que tener claro es que siempre que estamos con 3 o más grupos, temas 5, 6 y 7, la manera de resolverlo va a ser mediante la ANOVA, análisis de la varianza, y siempre la hipótesis alternativa es que las medias, en este caso de los 3 grupos que hay, son diferentes. Hipótesis nula, que las medias son iguales. Dicho con otras palabras, que el factor es significativo, hipótesis alternativa, por eso produce medias diferentes, al menos en una pareja de los grupos. Hipótesis nula, pues que el factor no es significativo. Las medias en los 3 grupos son iguales. Y respuesta correcta, la C. La hipótesis de la cual se parte, hipótesis nula, es que las medias en los 3 grupos son iguales. Pregunta 11. El modelo ANOVA que debe aplicar para esta situación, ¿cuál es? Pues de un factor, hay un único factor, intrasujetos, ya lo dijimos también antes. 12. En el ANOVA de un factor, la condición de homocedasticidad entre los niveles del factor se debe cumplir pues, en todos los modelos en los que hay un factor. En los modelos en los que hay un factor se tiene que cumplir la condición de homocedasticidad, igualdad entre todos los niveles de la varianza. Treceava pregunta, ¿cuáles son los grados de libertad del error? Bueno, pues llegado a este punto, tengo que cumplimentar la tabla ANOVA. Para cumplimentar la tabla ANOVA, fijaros que me iría a la página 13, empezaría por las razones básicas, no puedo calcular nada, y voy a cumplimentar toda la suma de cuadrados. En la suma de cuadrados, fijaros que me dan la suma de cuadrados correspondientes al factor, suma de cuadrados a los sujetos, que es otra de las fuentes de variación, no me la dan, suma de cuadrados de los sujetos no me la dan, la suma de cuadrados del error, que en este caso es la interacción entre el factor y los sujetos, para entendernos, no todos los sujetos responden por igual a los mismos tratamientos, que vale 25, y la suma de cuadrados totales, que vale 90. Hombre, yo creo que es fácilmente deducible cuánto vale la suma de cuadrados de los sujetos. Si estos 3 valores tienen que sumar 90, pues como hemos hecho aquí, para calcular el que me falta, la suma de cuadrados correspondiente a los sujetos, pues me quedaría que vale 55. Y sin más, voy a cumplimentar la tabla ANOVA, puesto que tengo todas las sumas de cuadrados a las diferentes fuentes de variación. Por una parte el factor, por otra parte los sujetos, que es la fuente de variación, lo que se llama el error, interacción entre el factor y los sujetos, y por otra parte el total. Vale. La suma de cuadrados, los que antes calculé, y los grados de libertad, que son también fácilmente de calcular. Esto lo saco a menos 1, recordar que A valía 3 porque había 3 niveles, S menos 1, recordar que el número de sujetos era 10, todos los sujetos pasan por todas las situaciones experimentales, por lo tanto aquí sería 9,
y sustituyendo, efectuando estas operaciones, me queda aquí 18 y aquí 29. Para calcular cada una de las medias cuadráticas, recordad que las medias cuadráticas representan la variabilidad de cada una de las fuentes de variación. La variabilidad o la varianza del factor A valdría 5 y eso lo calculo dividiendo la suma de cuadrados entre los grados de libertad. La de los sujetos sería 55 entre 9, la variabilidad o varianza de los sujetos vale 6.111 y la variabilidad correspondiente al error 1.389. Y por último, para calcular el estadístico del contraste, divido la media cuadrática del factor 5 entre la media cuadrática del error 1.389, siendo los grados de libertad 2 y 18 respectivamente. Vale. Una vez que tengo cumplimentada la tabla ANOVA, respondo. ¿Cuántos son los grados de libertad del error? Pues evidentemente 18. Respuesta correcta, la A. 14ª pregunta, con un nivel de confianza del 95%, ¿cuál sería el valor crítico? ¿Vale? No confundir este que es el estadístico del contraste con el valor crítico. El valor crítico es el que me marca justamente el valor a partir del cual este es significativo. Si me voy a la página 37, veré que el valor crítico con estos grados de libertad de 2.18 vale 3.555. Por lo tanto, la respuesta correcta con un nivel de confianza del 95%, pues sería 3,55. Respuesta correcta, la A. Vale, me dice ahora que el estadístico del contraste que se obtiene para evaluar el factor A, ¿cuánto vale? Pues bueno, el estadístico del contraste que obtengo mediante la tabla ANOVA vale 3.6, respuesta correcta, la C. ¿Cuál es el nivel crítico del estadístico del contraste de la pregunta anterior? Bueno, fijaros que el valor crítico valía 3.555 con un nivel de confianza del 95%, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad que queda por encima de él sería 0.05. Fijaros que el 3.6 está casi pegado, pero es un pelín mayor. Por lo tanto, el nivel de confianza sería menor, por poco, pero menor que ese 0.05. Por lo tanto, la probabilidad ¿sería mayor que 0.05? No. ¿Sería menor que 0.01? No. Yo veo que no. ¿Por qué no? Porque sería prácticamente igual que 0.05. A lo mejor 0.048, 0.047, pero yo veo que no sería más pequeño que 0.01. No obstante, aquí me he entretenido en acotar el valor correspondiente y llego a la conclusión de que efectivamente la respuesta correcta era la B. 17. A partir de la interpretación del resultado de este análisis, ¿cuál de las siguientes conclusiones es la que adoptaríamos? Pues evidentemente adoptaríamos que el test es significativo, pero ojo, al 95%, pero no al 99%, ¿vale? Con lo cual la respuesta correcta es la B. El destinatario del escrito influye en la calidad de la escritura con un nivel de confianza del 95%, pero no del 99%. Y pasamos a la última de las situaciones, que es la situación 3, tema 8, análisis de la regresión. Bueno, en la tabla 1 me dan los datos correspondientes a dos variables X e Y, se ha medido una serie de individuos, en concreto son 6 individuos, y la variable Y lo que representa es la tasa cardíaca en una situación de reposo, y la X es el peso corporal de un conjunto, pues como vemos aquí, de 6 personas. Bueno, aquí me dan incluso los puntos representados y antes de seguir, fijaros que sí que la nube de puntos tiene una cierta tendencia ascendente, por lo tanto, la correlación entre las dos variables, el RXY será positivo, pero no será un valor muy próximo a 1, que es lo que tendría que valer si yo viese que los puntos están muy alineados. No veo que los puntos estén muy alineados, por lo tanto, el coeficiente de correlación lineal va a ser positivo, pero no va a ser muy próximo a 1. Fijaros que aquí lo veo, me lo dan de hecho, vale 0.57. Me dan el sumatorio de la X sub Y, el sumatorio de la Y sub Y, sumatorio de la X sub Y al cuadrado y el sumatorio de la Y sub Y al cuadrado, e incluso el sumatorio de los productos de X sub Y por Y sub Y. Vale. Lo primero que necesito yo en un problema de este tipo es, para cada una de las dos variables, la media y la desviación típica, ¿vale? Cuidado en el tema de la regresión, media y desviación típica.
No necesito la cuasi desviación típica, necesito la desviación típica. Bueno, para calcular lo que vale la media de la x, pues calculo el sumatorio de todos los valores de la x entre la n, como se calcula la media de toda la vida. Súmese usted todos los valores y divide entre el total. Fíjate que la suma de todos estos valores me la dan ya calculada, 488, por lo tanto 488 dividido entre 6, y eso me daría el 81.33. ¿Qué haría para calcular la media de la i? Análogamente, la suma de todos los valores de la i, toda esta columna, que me la dan aquí, 300.19 dividido entre 6, y eso da 53.17. Para calcular la desviación típica podía tirar de formulario. En la página primera del formulario te viene lo que vale la varianza. Fijaros que aquí es la desviación típica. No olvidéis que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. En el formulario viene que la varianza es la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media. Y el sumatorio de los cuadrados aparece aquí, 40.092. Por lo tanto, la desviación típica del x sería raíz cuadrada de 40.092 entre 6 menos 81.33 al cuadrado, eso daría 8.18. La desviación típica de la y, pues análogamente, sería la raíz cuadrada de la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media. El sumatorio de los i sub i al cuadrado es 17.399 entre 6 menos 53.17 al cuadrado, eso queda 8.55. Y para calcular la recta de regresión, el coeficiente de correlación lineal vale 0.57 y es el que me abre la puerta para calcular la pendiente y la ordenada en el origen según las fórmulas que podéis observar dentro del formulario. Vale. Voy a contaros cómo hacer todos estos cálculos de una manera rápida utilizando la calculadora. Vale, vamos a hacer aquí una parada. Voy a coger la calculadora. Voy a borrar la calculadora, alfa, menú, y me voy al modo estadístico. En esta calculadora, el modo estadístico, voy pasando con el joystick y veis que está en el 6. Si te lo sabes de memoria, tecleas 6 o vas pasando y le das al igual. Le tengo que dar dentro de las opciones que me salen la 2, ¿vale? Fijaros, y igual a A más bx, regresión lineal. Esta sería una regresión cuadrática y esta sería logarítmica. Estoy en la 2, regresión lineal. Le doy al 2 y en la primera columna meto los datos de la primera variable, que serían 90, le doy al igual, 86 le doy al igual, 67 le doy al igual, 89 le doy al igual, 81 le doy al igual, 75 le doy al igual. Subo hacia arriba con el joystick y meto ahora los valores de la segunda variable, que son 62, le doy al igual, 45 le doy al igual, 40 le doy al igual, 55, 64 y 53. Una vez que he metido los datos de la variable, borro, con AC, borro la pantalla, no los datos. Y me voy para recuperar justamente todos estos datos que aquí aparecen, opciones, esta tecla que aparece aquí, ¿lo veis? Opciones, OPTN, y le doy al 2, opciones de dos variables, le doy al 2 y ahí me salen, por ejemplo, media de la x, 81.33, este valor de aquí. Media de la y, pues la media de la y, paso para abajo y tendría aquí, ¿lo veis? La media de la y, 53.17, redondeando a dos decimales. ¿Dónde está la desviación típica? Pues tenéis que tener cuidado, porque en esta calculadora la desviación típica la identifica con la sigma. Sigma x es la desviación típica de la primera variable, 8.18, ¿lo veis? 8.18. La desviación típica de la segunda variable es sigma i, que valdría 8.55 como veis. Vale, si utilizáis esta calculadora y necesitaseis el SN-1 por de la X, es justamente este que aparece aquí. Es decir, que esto que aparece aquí es la cuasi desviación típica de la X. Tened cuidado de no confundiros, ¿eh? La desviación típica de la X no es este, es el sigma. Vale. Dicho lo cual, para calcular los elementos que definen la recta de regresión, también los tengo en esta calculadora, borro la pantalla, me doy a opciones, 3, cálculos de la regresión, y automáticamente, fijaros que ahí tengo el coeficiente de correlación lineal, 0.57, podría ocurrir que no me lo diesen, pues lo podría sacar fácilmente, y los dos elementos que definen la recta de regresión. Lo que nosotros llamamos B, que también le llama B, el 0.5946,
¿vale? 0,59 con dos decimales, y la ordenada en el origen, ¿vale? El A sub 0 que vale 4,79, redondeando dos decimales, 4,80. Esa sería la manera rápida de calcular todos los elementos que vamos a necesitar en un problema de regresión. Insisto, media y desviación típica de cada una de las variables y correlación lineal y elementos que definen la recta o ecuación de regresión. Vale, antes de seguir, y a modo de repaso, indicaros que cuando la correlación es positiva, 0,57 indica que el aumento de una de las variables conlleva también el aumento de la otra. Cuanto mayor es el peso corporal, mayor es la tasa cardíaca. Cuando este valor está muy próximo a 1, significa que existe mucha correlación lineal. Este número que aparece aquí, este 0,59, es el valor de la pendiente. Y la idea que representa este 0,59 es por cada valor, por cada unidad que aumente la X, es decir, por cada kilo más, en cuánto aumentaría la tasa cardíaca. En este problema, por cada kilo que aumentase el peso corporal, aumentarían 0,59 la tasa cardíaca en reposo de la persona. Y la ordenada en el origen, el 4,80, lo que representa es lo que valdría la variable y la tasa cardíaca para una persona cuyo valor de la X fuese 0. En este caso, fijaros que no tiene sentido, porque cuando la X vale 0, no tiene sentido en el problema preguntarse que cuál sería la tasa en reposo de una persona que no pese nada. Es imposible que la X valga 0. Primera pregunta de la situación 3, 18avo del examen es, en la situación 3, ¿qué es apropiado realizar? Bueno, cuando las dos variables que aparecen en el problema son cuantitativas, pues lo que tiene sentido llevar a cabo es un análisis de la regresión. Precisamente ese es uno de los condicionantes o es una de las causas o cuando tengo que llevar un análisis de correlación. ¿Cuánto vale el estadístico para evaluar si la correlación entre las dos variables es distinta de 0? Bueno, podéis ver que uno de los contrastes que se pueden llevar a cabo en este caso es ver si el coeficiente de correlación o si la correlación es o no significativa, es decir, distinta de 0. Y en este caso el estadístico del contraste, como podéis ver en vuestro formulario, es este que aparece aquí. Tengo todos los datos. Sustituyendo, mirando aquí, la R vale 0,57, raíz cuadrada de n que vale 6 menos 2, y raíz cuadrada entre 1 menos 0,57 al cuadrado. Eso da como resultado 1,39, respuesta correcta, la C. 20. ¿Cuál es el intervalo de confianza de la pendiente para la regresión de y sobre x? Con un nivel de confianza del 95%. Bueno, pues fijaros, para calcular el intervalo de confianza de la pendiente necesito, en primer lugar, el valor de la b, que antes calculamos, 0,59, y por último, el error máximo. Para calcular el error máximo, tengo que utilizar una t de student con n-2 grados de libertad. Pues yo siempre empiezo por ahí. En este caso, una t de student con 4 grados de libertad. Voy a calcular los valores que determinan el intervalo de confianza con ese nivel de confianza, con ese nivel de probabilidad. Si miráis en la tabla de la t de student con 4 grados de libertad, veréis que este extremo de la derecha es 2,776. Calculo ahora el sigma b según la fórmula que aparece aquí. ¿Lo veis, no? Sigma b, la fórmula aparece aquí. No hay más que mirar aquí. Esta fórmula es SI entre SX, es decir, desviación típica de la Y, 8,55 entre la de la X, 8,18, raíz cuadrada de 1 menos coeficiente de correlación al cuadrado entre n menos 2. Haciendo esas operaciones, me queda que el error máximo vale 1,19. Ya tengo los dos ingredientes que necesito. Para calcular o construir el intervalo de confianza, sumo y resto al valor de la B, 0,59, esos valores. Y me queda desde menos 0,60 hasta 1,78. Salvo problemas de redondeo, pues la respuesta correcta, como veis, sería la A. 21. Me dicen que si es estadísticamente significativa la pendiente de la recta de regresión. Bueno, pues lo que tendría que hacer es ver si el estadístico que acabo de construir se encuentra en la zona de aceptación o en la zona de rechazo, ¿no? Bueno, fijaros que el estadístico
que yo calculé en las preguntas anteriores valía 1,39. Y en una TD-Student con 4 grados de libertad, fijaros que los dos valores críticos serían menos 2,776, 2,776, porque para ver si es significativa la pendiente, este sería el contraste que tendría que hacer. Es un contraste bilateral. Respuesta, pues que no es significativo, porque el estadístico 1,39 se encuentra en la zona de aceptación. 22. En el artículo publicado, el investigador ha resumido el ANOVA de la regresión de y sobre x. Ya sabéis que para determinar si el coeficiente de correlación es significativo o no, se puede llevar a cabo un contraste basado en la t, pero también uno mediante la tabla ANOVA, y aquí aparece el procedimiento. Entonces, lo que le dicen en el resultado final es el valor de la f. Me dicen que el valor de la f ha valido 1,912 y le dan los valores correspondientes a los grados de libertad. 1 en el numerador, siempre es 1, y en el denominador n-2, que evidentemente sería 4. Pues lo que le dan es el valor de la f. El valor de la f ha valido 1,912. Y lo que me piden es que calcule el nivel crítico, es decir, que tengo que determinar esta probabilidad. ¿Qué es lo que yo hago? Pues me voy a una F 1,4 y buscando por la tabla de la F 1,4, el valor 1,912 no lo encuentro. Pero sí encuentro hacia la derecha el 4,545, hacia la derecha. Veo que la probabilidad que se acumula en esta F 1,4, Snedeker-Fisher, 4,545, la que se acumula, esta que estoy señalando, sería 0,9. Por lo tanto, esta probabilidad sería 0,10. Si esta es 0,10, el nivel crítico P sería mayor que 0,10. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. ¿Por qué no es la B? Porque si es más grande que 0,10, si es más grande que 10, es imposible que sea menor que 5. Y con mayor razón que sea menor que 1, con lo cual la respuesta correcta es la A. 23. ¿Qué representa el coeficiente de alienación? Bueno, pues el coeficiente de alienación representa la parte de la variable dependiente que no es expresable a partir de la variable dependiente. Eso es lo que representa, ¿vale? Y ese es 1 menos r cuadrado xy. Es una pregunta teórica. 24. ¿En qué situación vale lo mismo la pendiente de la ecuación de regresión de y sobre x y la correlación entre x e y? Bueno, fijaros que la pendiente de la ecuación de regresión de y sobre x es la b, el número que va delante de la x. Si miráis en vuestro formulario, la b vale, aquí me voy a fijar, rxy por si entre sx. Por lo que me preguntan es que cuando esto que estoy señalando vale lo mismo que rxy, que es la correlación. ¿Cuál sería la respuesta? Pues cuando la fracción que hay a la derecha vale 1. Cuando uno multiplica algo por 1 es cuando se queda igual. Por lo tanto, la pendiente coincide con la correlación cuando SI entre SX vale 1. Dicho con otras palabras, cuando SI es igual a SX. Es decir, cuando la desviación típica de la variable y de la variable x son iguales, o la varianza, bien cuando la desviación típica o bien cuando la varianza de las dos variables son iguales. Respuesta correcta, la A. Y la última pregunta es que el coeficiente de determinación múltiple, el r cuadrado y 1, 2, que representa la correlación, la parte de la variabilidad que es de y, que es expresada por una combinación lineal o debida a las dos variables, tiene una que es el ajustado. ¿Por qué? Pues por el mismo motivo que existe el Sn y el Sn-1. Porque el r cuadrado y 1, 2, el coeficiente de determinación múltiple, no es insesgado, es sesgado. Por eso se coge el r cuadrado y 1, 2 pico, porque ese sí que es insesgado. Y hasta aquí, pues este examen de febrero del 2022 de la primera semana.